El presidente, expresidente Danilo Medina, que no suele dar muchas entrevistas ni tener muchas apariciones públicas, ni siquiera cuando era presidente solía hacerlo, pues en el día de hoy dio una entrevista muy larga en la emisora Sol, donde señaló una serie de cosas, hizo una serie de afirmaciones que a mí, sinceramente, algunas hasta me sorprendieron de las que dijo el expresidente Danilo Medina. Para empezar, él dice que no cambiaría absolutamente nada de lo que hizo durante su gobierno cuando le preguntaban si se arrepentía de situaciones que se dieron durante su administración, si haría cosas distintas. Y él dijo absolutamente que no. Y a mí eso me sorprendió porque hace apenas, María Cela y Nairobi, unos 7 meses, en julio del año pasado, cuando el PLD hizo su congreso, el Congreso Reinaldo Pared, para elegir a las nuevas autoridades, que terminó siendo Danilo Medina nuevamente el presidente, pues él dio un discurso que por primera vez pareció un mea culpa. Por primera vez el presidente en ese momento hacía una admisión de las cosas que fallaron, aunque no entró en detalles, aunque no llegó a reconocer abiertamente el tema de la corrupción y demás, pero en cierta forma lo dejó implícito y fue la primera vez que vimos a Danilo Medina decir lo hicimos mal o pudimos haberlo hecho mucho mejor, le fallamos a la sociedad. Y yo creo que como ha circulado tanto en el día de hoy, estas declaraciones del presidente Danilo Medina diciendo que él no se arrepiente de absolutamente nada, yo creo que es bueno que volvamos a escuchar ese mea culpa que él hizo en julio. Vamos a ver. En nuestras filas ha habido comportamientos que se alejan de nuestros principios fundadores. Sí, es cierto, hemos cometido errores. En los últimos tiempos el PLD ha estado por debajo de las expectativas de nuestra gente. Pudimos estar más alerta, pudimos estar más cerca de la gente, pudimos dar mejor respuesta. Es verdad, aún con la mejor de nuestras intenciones, con todo nuestro esfuerzo, no pudimos impedir que hubiera equivocaciones. Pero esa no fue la actitud con la que él fue hoy a esa entrevista. Él fue hoy con una actitud de decir que salió el PLD del gobierno por una campaña brutal, dijo él, que hicieron en su contra y que si sus hermanos hoy están sometidos a la justicia y presos es porque son hermanos de él, no por algo que hubieran hecho. A pesar de que le preguntó a la periodista Rosa Encarnación, muy buena pregunta que le hizo al decirle, bueno, pero eran hermanos suyos, la ley dice que no podían contratar con el Estado Dominicano. Y él dijo que él no lo sabía, que él no sabía que sus hermanos estaban Wow. contratando con los Ujú. estados y que en todo caso eso era una falta administrativa y no penal. O sea, él estaba hoy en una actitud muy distinta a la de ese mea culpa de Sí. julio del año pasado. Se notaba, se notaba como que ha tenido un nuevo impulso, como que se le ha quitado algún peso de encima, como que de repente volvió a tomar esa fuerza que él tenía. Él dijo que casi lo destruyen, porque las palabras exactas que él utilizó de por qué perdieron fue nos satanizaron. Fue una campaña para desaparecer al PLD. Gonzalo fue un buen candidato y es muy querido en nuestra sociedad. Lamentó que no se presentara en el 2024 como candidato por segunda vez. Él dice que fue víctima, Gonzalo Castillo, también de esa campaña que se montó contra nosotros, además de que el partido se dividió. Bueno, eso es secundario. Lo más importante y la razón por la que nosotros no ganamos fue por la campaña que se desarrolló en contra de nosotros. Que fíjense, en el 2016, cuando él salió de hacer campaña, no tuvo ni siquiera que dar un discurso, porque en las elecciones se vota por pasión o por odio. El odio es una pasión también. Pero bueno, por pasión o por amor, vamos a decirlo así, o por odio. Y él despertaba ese amor en el 2016. Y es cierto, él tenía buenos niveles de aprobación. De hecho, él dice, nunca tuve que dar un discurso, yo solo iba en las caravanas y ya, la gente nos quería y la aprobación que yo tenía era extraordinaria y que sigo teniendo, y él hizo esa salvedad también. Sin embargo, en la segunda ya teníamos
esa campaña montada. Yo me pregunto, ¿campaña de quién? ¿De quiénes? ¿Orquestada por quiénes? ¿Con qué fondos? La campaña a la que usted se refiere, señor expresidente Danilo Medina, me imagino que debe ser la Marcha Verde, el movimiento cívico extraordinario, como no se había visto en República Dominicana, que despertó la indignación producto de todo lo que se supo cuando explotó el caso de Odebrecht, que a propósito, nada más se habló de Punta Catalina, pero no se mencionó. Él habló de que era muy amigo de Joao y de todo lo demás, pero no le preguntaron sobre el escándalo de Odebrecht y la admisión de culpa de Odebrecht con los sobornos que pagó en República Dominicana a autoridades 91 gubernamentales. millones. 91 millones en 94. soborno, que lo admitió la empresa. La empresa, Que los exacto. pagó. Y que fue lo que indignó más al pueblo, que salió a protestar a las calles de forma organizada y cívica. Eso no es una campaña para tumbar un gobierno, eso es el pueblo indignado que decidió no votar por ese gobierno o no votar por la corrupción, no más corrupción. Y me parece bien esto que tú dices de que no cometimos ningún error, porque Danilo, hablándole a Rosa, también mintió. Danilo suele mentir. En el 2016, él dijo que él nunca, le dijo a Alicia Ortega en una entrevista de campaña, que él nunca había dicho que él no se iba a reelegir. Y todos sabemos lo del tiburón podrido, etcétera, etcétera. Pero también en ese mismo periodo que él hizo campaña, en el 2012, que fue de donde sale todo lo de en contra de la reelección que él tenía, sale también cuando él habló del rumor público. No fue Leonel Fernández, y ahí la periodista tenía razón. Fue él que lo menciona en una entrevista en Telemicro, que por el solo rumor público él iba a actuar si escuchaba hablar de corrupción. Y dijo además que en el caso de su gobierno eran apenas 14 casitos, cosas pequeños, nimias, ¿verdad? Cosas pequeñas, pero que este gobierno tiene 70 casos, que él los tiene encuadernados y que todo el mundo debe conocer de esos casos escandalosísimos, pero que lo de ellos fueron 14 casitos. Lo que pasa también es que en este gobierno hay instituciones, está una Cámara de Cuentas, hay una Contraloría, hay una ética, hay una ¿cómo es la Oficina de Ética Gubernamental? Que dirige Milagros Comisión Ortiz? de ética. Una comisión de ética. Hay muchas más personas que están atentas a las cosas que se hacen bien o no se hacen bien, porque hemos aprendido todos a no dejar pasar más la corrupción, que gracias a la Marcha Verde o gracias a todo lo que pasó con Odebrecht se dieron cuenta, nos dimos cuenta los dominicanos el daño que la corrupción le hace a un pueblo. Entonces sí, hay denuncias, pero en su gobierno no. Las denuncias eran las de los periodistas, intragobierno, de las mismas instituciones del gobierno que están supuestas a fiscalizar y auditar. Ahí no pasaba nada nunca. Entonces esos 14 casos no sé cuáles serían. Hay muchos elementos y sabemos que ustedes ya durante todo el día han estado viendo, porque ha sido la información del día, los pequeños extractos de la entrevista. Pero yo quiero acotar algo que para mí es de suma relevancia. Todo el mundo estaba a la expectativa del momento en que el expresidente Danilo Medina se dirigiera a la nación, que hablara al país, que hablara sobre los casos de corrupción, que hablara de la división del partido. Y yo entiendo que sus respuestas no estuvieron a la altura de lo que la gente esperaba. ¿Por qué? Lo más importante en un sistema democrático como el nuestro es el sistema de partidos políticos, que esas instituciones sean fuertes. Y qué bueno sería rescatar a un PLD que en su momento y surgido de la mano de Juan Bosch, representaba los grandes ideales. Era un partido de ideologías, donde había discusiones, donde había una gran formación, un gran partido político. Y qué bueno habría sido renovar el PLD. Pero donde no hay un mea culpa, donde no hay un reconocimiento de qué estuvo mal, de cómo no volver a cometer los errores, ¿qué cambio se puede esperar? Y es doloroso porque eso debilita a nuestros partidos. Si no hay un reconocimiento de lo que estuvo mal, ¿cómo se puede mejorar? ¿Qué podemos esperar
para un próximo evento electoral de ese partido. Si desde su más alta dirigencia no se ha cometido ningún error, cuando hay evidencias en los tribunales, solamente por hablar de corrupción, sin irnos a la parte administrativa. Entonces, lamentablemente, no llenó las expectativas de hasta los mismos quizás miembros del partido que esperaban un cambio de discurso para que también haya un cambio dentro del partido. Exacto. Porque eso es lo importante. Si sigue ofreciendo lo mismo, pues por lo mismo que salieron no podrían volver. Y los mismos... Y eso que sirva de ejemplo para el partido actual también, que los casos de corrupción hay que denunciarlos como se están denunciando, pero hay que denunciarlos y que la gente no olvide, porque se nos olvida, eso pasó hace apenas unos añitos y hay gente que se le ha olvidado. Que aquí nosotros... Que sirva de ejemplo el partido actual también. Aquí hemos visto, en el caso del escándalo ese de la lotería, que el cabecilla salió por falta de pruebas. Sí. Eso fue una barbaridad también. Y aquí hay muchos casos que también deberían estar empezando a ser procesados. Porque sí, porque este es un gobierno, el presidente lo ha dicho muchas veces, que él no es Ministerio Público. Él no apaña la corrupción, él ha quitado a muchas personas, pero ¿por qué no se han iniciado esas investigaciones? ¿Por qué no se han llevado a cabo? Ahora, con relación a lo que tú acabas de decir, hay algo además de lo que dijo el presidente, antes de yo terminar de comentar lo que tú dijiste, que a mí me pareció mezquino. Que me pareció mezquino y fue lo que tenía que ver con el narcotráfico. Cuando se le dijo, la pregunta, la forma de preguntar, aquí alardean mucho con que va con el presidente y pone a los militares para anunciar cómo se incautan grandes cantidades de drogas, que se han incautado más droga en estos 4 años y pico que lo que se había incautado en todos los años de gobierno, en los 20 años de gobierno del PLD o en los 8 años pasados. ¿Qué dice usted sobre eso? Y él fue mezquino, porque él tiene que reconocer que se ha hecho un trabajo extraordinario. Señores, lo que se ha incautado en estos 4 años y medio, el trabajo que se ha hecho desde esa dirección, no tiene parangón, no se había visto, no solamente en República Dominicana, en países de la región. Entonces, decir que ahora la droga, la cocaína está más barata que nunca en República Dominicana y que lo que abunda tiende a bajar de precio, lo que escasea tiende a subir. Hay que ver cuánta se ha dejado ir. Por lo menos ahí debió haber sido... Yo lo que digo es, ¿qué es lo que pasa que no pueden los líderes políticos ser objetivos o tratar de ser justos o humildes, con cierto grado de humildad? Yo vi un patriarca hoy, yo vi un patriarca hablando con su claque, seguro de sí mismo, mi palabra es ley. Yo soy el más popular. De hecho, cuando Rosa también le preguntó sobre eso... Pero sacaron un 10% en las elecciones. Exacto. Bajaron a tercer partido. Cuando yo salgo a la calle, la gente me dice que yo les cambié la vida, a mí la gente me adora, me ama, yo tengo un gran nivel de popularidad y volveremos otra vez a estar arriba. En un viejo roble es imposible de tumbar, etc. Y no se dan cuenta que las cosas han cambiado, que la política tiene que cambiar, que la sociedad ha cambiado, que hay nuevas generaciones y nuevas formas de hacer política y que hay una corriente de gente joven dentro de ese partido que necesita que se le dé espacio, que se lo ha ganado. Son más de 20 o 30 años que muchos de ellos tienen en la política desde muy jóvenes. Y hay un grupito que son la claque de este señor patriarca, que son los súbditos, que todo lo que él dice está perfectamente bien, que no van a hacer lo que él diga. Y él no se ha dado cuenta que por ese camino va a tender a desaparecer, Porque si el candidato que dicen que es el que quiere apoyar y que lo va a nombrar en los próximos, supuestamente es el consejo, el partido, ¿quiénes son los que determinan los candidatos? Primero se va el comité político, el comité central. Y después se va al comité central, exacto. En los primeros 3 meses del año que viene se va a determinar quién sea. Ellos saben muy bien por qué lo ponen en los primeros 3 meses. Pero oye esto, María Ellos Cela, saben que están inhabilitando a un candidato que también podría ser muy buen candidato de ese partido. Y si lo que va a apoyar es la vieja política, la vieja forma de hacer política, y gente que tiene cola, van a desaparecer.
Danilo lo que tiene es que permitir que esa nueva generación tome control y ser mentor de esa nueva generación. Si quiere realmente que el PLD sobreviva, que necesita y debe sobrevivir, porque además de haber sido fundado en la forma que fue fundado y por quién fue fundado, es un partido que ha sido importante en la historia dominicana. No todo fue negativo, no todo fue malo, al contrario, muchas cosas buenas. Eso lo sabemos todos y eso lo vimos todos y lo dijimos todos en su momento también. Entonces ese partido tiene que sobrevivir, tiene que hacerse más fuerte nuevamente, pero solo con sangre nueva, que tenga otra forma de hacer política y que no caiga en los vicios del pasado, podrá suceder. Eso tiene que pasar por reconocer también los errores del pasado. Pero mira, hubo una reacción en el día de hoy, porque una de las cosas que dijo el expresidente Danilo Medina es que no es verdad que él impuso a Gonzalo Castillo. Pues Carlos Amarante Baré, que fue uno de los candidatos en ese proceso, de los precandidatos, publicó lo siguiente: Danilo miente, nos puso de mojiganga a 6 compañeros, nos motivó a recorrer el país mientras mandaba hacer mítines reeleccionistas. Después de Pompeo, él y su grupito palaciego impusieron su candidato y continuó engañándonos. Por eso nos retiramos Reinaldo Pared y yo. Eso sigue y seguirán las reacciones porque, como dije, raras veces el expresidente Danilo Medina se 8 años. explaya tanto habló mucho de varios momentos importantes de su gobierno y estoy segura que seguiremos viendo reacciones a estas palabras. Pero definitivamente, en lo único que estuve de acuerdo de todo lo que dijo el presidente Danilo Medina hoy es que es necesario que tengamos partidos fuertes, pero sin reconocer los errores del pasado. Y Yo dudo mucho que el PLD levante en cabeza. cuanto a lo de Pompeo, se le chispoteó algo, porque él lo que dijo fue que Pompeo, eso no es verdad, según dicen quienes estaban ahí o quienes dicen lo que dijeron, que nadie sabe en realidad. Pero cuando él dice, yo no podía reelegirme porque yo no tenía los votos suficientes, porque ya el partido estaba dividido. No, no, porque la O sea que Constitución no o sea que si los hubiera tenido la reforma otra vez. que no tenía los votos suficientes dentro del Congreso para Sí, hacer pero una o sea reforma que si hubiera, o sea que constitucional. si los votos le Si daban los así a la hubiera reforma. tenido, Se le entonces salió. se hubiera Sí, reelegido. ¿Y qué pero pasó ojo, con la el rumor militarización del público, Congreso aquella vez? Y la militarización del Y Congreso. firme, ¿se acuerdan? Y hay un punto, aunque el rumor público decía que Mike Pompeo le llamó para decirle que no se reeligiera, él dijo que no fue eso, que fue: presidente, lo que vaya a hacer, hágalo dentro de la ley. Pero la ley decía que no podía reelegirse, entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Exacto. ¿En qué estamos? Yo creo que le dijo lo mismo. Claro, la Constitución Entonces, lo al final, prohibía. lo mismo, con otras palabras que lo dijo él hoy, pero al final es el mismo sentido. Señores, ojalá que los dominicanos no olvidemos. Ojalá que los dominicanos no olvidemos y que esperemos reconocimientos de los errores, esperemos enmienda, esperemos más humildad de la nueva política. Es necesario, nadie es perfecto, todos cometen errores. ¿Cómo va a ser que usted no cometa errores? ¿Cuántos políticos grandes de la historia que han salido y han dicho, caramba, quizá debía haber hecho esto, me da pena que no dejé esto mejor, que no cambié esto, que no hice esto? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso, por Dios? Es que ahora mentir está de moda, porque claro, como eso viene del norte, ahora hay que mentir, hay que inflar, hay que decir lo que no es, porque la gente ya no mira para atrás, no lee, no busca, no tiene pensamiento crítico. Ojalá que esto no se ponga de moda. Y este presidente, bueno, siempre lo hizo. Él dijo lo que quiso decir. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál? Si la tenía ahí, pero no. Y los 3.000 y pico de millones que se han devuelto, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde Bueno, él no vinieron? sabía que sus hermanos contrataban, dice. De los bolsillos. Él no lo sabía. Y la violación administrativa, exacto, él no sabía. No, yo no sabía. Y la violación administrativa es porque mis hermanos contrataron con el gobierno. No, por lo que se cogieron. Por lo que se cogieron. Eso no es violación administrativa, eso es corrupción. Y eso está penado por la ley.